Hola amigos y amigas. Hemos demorado unos segunditos más para comenzar el programa porque seguramente les va a llamar la atención que ha habido un cambio en la cortina musical. Y ustedes se preguntarán ¿por qué? Pues porque el programa anterior, Cartas de Amor, fue bloqueado, ¿sí? Bloqueado en varios países del mundo. Yo tengo la lista acá de los países, de los lugares donde fue bloqueado Cartas de Amor. Islas Vírgenes de Estados Unidos, Samoa Americana, Islas Ultramarinas de Estados Unidos, Japón, Estados Unidos, San Pedro y Miquelón, Islas Marianas del Norte y Guam. Fue un mensaje que recibí de la oficina central de YouTube, y el bloqueo, que es otra de las formas de la censura, pero es un bloqueo, se debe a una reclamación por derechos de autor de la WMG, que es la World Music Group, porque ellos tienen el derecho de autor de la interpretación de la primavera realizada por la Orquesta Sinfónica de Londres. Entonces, ante ese traspié, ¿no? Que ni Ricardo, que es mi amigo, ¿verdad? Y publicista encargado de ayudarme con estas cosas, ni yo suponíamos que podía pasar. Bueno, el asunto es que el propio YouTube tiene una biblioteca de audio y en la cual sugiere utilizar alguna de estas melodías que están ahí y que no hay problemas de derecho de autor. Es lo que dice el mensaje que recibí. Y entonces hemos seleccionado una bellísima interpretación también de Thais Meditation, o meditación, porque está en francés, Thais Meditation, de Jules Massenet, un músico francés que muere a principios del siglo XX, en la primera década, por ahí 1912, muere, ¿no? Y la melodía la interpreta maravillosamente bien una violinista joven, muy bonita, hermosa, Esther Abrami, acompañada de Liam Sackheyer. Entonces hubo un cambio, ¿verdad?, en la cortina musical, pero esta otra cortina musical realmente es muy linda. Bueno, hecha la aclaración, ¿verdad? Vamos a ir de inmediato a lo nuestro, en nuestro programa de Carreño a los libros. Y haremos una conexión interesante en lo que con Ricardo llamamos esta censura, pero es un bloqueo por derecho de autor, con una novela que sí fue censurada, fue bloqueada definitivamente, ¿no? Y claro, aprovechamos el enlace. Y me refiero a la novela de
de Miguel Ángel Asturias, El señor presidente. Y el programa de hoy bien puede llamarse Novela y dictadura en América hispana. El señor presidente como un modelo clásico de lo que es la dictadura en América Latina, en América hispana, representada, ¿verdad?, en la literatura. En este caso, con esta novela de Miguel Ángel Asturias, que es el segundo premio Nobel de literatura, entre paréntesis, 1967. Sí. Y la novela, los novelistas, a lo largo de la historia se han preocupado de contar, ¿verdad?, el drama de los pueblos sometidos a dictaduras sangrientas, las que la corrupción, la tortura y la muerte campean libremente. Todos sabemos eso. Y bueno, y en este programa revisaremos esta novela, que es una novela clásica que abre en América Latina el llamado género de la dictadura, de la novela de la dictadura en América Latina. La novela, que la tengo aquí, está un poco deteriorada, ¿no?, por el uso. Es una edición de Losada esta. No identifica, fíjense, al personaje, aunque todos sabemos que es una novela que representa al dictador Manuel Estrada Cabrera, aunque no se dice en ninguna parte que se trate de Manuel Estrada Cabrera, que gobernó con mano de hierro, con mano dura, muy cruel, como lo dice el propio Miguel Ángel Asturias en una entrevista larga a Luis Hars, y que Hars publica en su libro Los Nuestros. Un dictador violentísimo, y gobierna desde 1898 hasta 1920, una larga dictadura. Y el señor presidente se identifica con este personaje, que rara vez aparece en la novela. Rara vez, pero se siente su peso, su violencia que transmite, ¿no?, y a través de sus secuaces. Claro, la novela se prohibió, se bloqueó, se censuró en Guatemala durante muchos años. Y el propio Asturias, como decíamos, sostiene que el sucesor de Estrada Cabrera, que entre paréntesis, Estrada Cabrera muere en una prisión, en una cárcel. Él pasa 3 años en esa cárcel y muere ahí, en una celda. Eso es lo que cuenta Asturias a Luis Hars. Bueno, el sucesor de Estrada Cabrera, que es otro gran dictador, llamado Jorge Ubico Castañeda. ¿Para quién? Para este Jorge Ubico Castañeda, Estrada Cabrera era mi señor presidente, como él lo llamaba. Para el sucesor de Estrada Cabrera, la novela representaba un peligro por las razones que daba antes, porque el propio Estrada Cabrera muere en la cárcel, muere en una prisión. Entonces, claro, él simplemente también censura la novela, evidentemente, censura la novela. Lo cierto es que este señor presidente, que como decimos aparece muy pocas veces en la novela,
y su presencia se siente a través de las órdenes que ejecutan sus secuaces, sus lacayos, recoge, ¿verdad?, de semblanzas, trae a la memoria recuerdos de este Estrada Cabrera de carne y hueso, este señor presidente literario, ¿verdad? Y Estrada Cabrera, vean los apodos que tenía, le llamaban el bárbaro de la Pampa, por Dios, el bárbaro de la Pampa, y también le llamaban el réprobo, caramba, ¿no? El réprobo, o el usurpador. Tenía esos tres apodos el señor Estrada Cabrera. Y el señor presidente, el de la novela, este señor presidente, ¿verdad?, aparecía siempre vestido de negro cuando aparecía. Siempre vestido de negro y actuando desde las sombras. Por eso era difícil verlo, por eso no aparecía. No tiene nombre tampoco. Fíjense, no tiene nombre, por eso se llama el señor presidente. Porque simboliza la opresión. Sí, simboliza la opresión, la tortura, la muerte. Opresión, tortura y muerte que simbolizan en realidad todos los dictadores. Así es. La novela, el señor presidente, comienza a escribirse en 1922, cuando termina el ciclo de Estrada Cabrera, y termina de escribirse en 1933, en París. Siempre París, ¿se dan cuenta? Siempre París, pero París está ahí. Todos los novelistas latinoamericanos llegan a París. Fíjense todo el tiempo que demora en escribirse la novela. Y luego le sumamos 13 años en que la novela fue prohibida por la censura dictatorial. 13 años. Y por eso la primera publicación de la novela, que se lleva a cabo en México el año 1946, es una edición pagada por el propio Miguel Ángel Asturias. Y porque las editoriales se negaban a publicarla, claro. Época de dictadura, nadie quería comprometerse, ¿no? Era peligroso. Y claro, esta edición de México, pagada por el propio autor, tiene muchísimos errores tipográficos, los que fueron corrigiéndose en otras ediciones. Pero solo en la tercera edición, que se publica en Argentina, sí, en 1952, editada por Losada, claro, ya hay una edición apropiada, sin errores tipográficos. La segunda edición también se publica en Argentina en 1948. Ahora, con el señor presidente, con la novela, ocurre lo que ocurre con los libros clásicos, o lo que suele ocurrir, que comenzó siendo otra cosa. ¿Sí? Se encuentran en un cuento, fíjense, en un cuento de 1918, que Asturias había escrito para un concurso literario, y el cuento se llamaba Los mendigos políticos. Los mendigos políticos. Y la novela, cito, era un libro que tenía en la punta de la lengua, dice.
¿Y quién dice esto? Y que le brotaba, ¿quién dijo todo esto? Gabriela Mistral. Y que le brotaba, como dijo en algún momento Gabriela Mistral, con la naturalidad del correr de la sangre por las venas. Interesante, ¿no? ¿Verdad? La novela, repito, la cito, de la Gabriela, ¿verdad? Gabriela Mistral. Era un libro que tenía en la punta de la lengua y que le brotaba con la naturalidad del correr de la sangre por las venas. Nosotros obtenemos esta cita del libro de Luis Hars que acabamos de citar. Ya lo vamos a mostrar ahí. Estrada Cabrera, dice Asturias, tenía una fuerza macabra, estoy leyendo acá, tenía una fuerza macabra, casi sobrenatural. Y así era. Este personaje que gobernaba desde las sombras, desde la oscuridad. Era una dictadura invisible. Nadie veía nunca al presidente. Continúa el propio Miguel Ángel Asturias. Al igual que el personaje de la novela que gobierna desde las brumas. Nadie veía a Estrada Cabrera. Nadie ve tampoco al presidente. Y fíjense, hay un capítulo de la novela que ya es absolutamente un ejemplo de cómo es la dictadura y lo que ella provoca, la dictadura de este señor presidente. El capítulo es el capítulo 23 y se llama El parte al señor presidente. Como yo digo, es una joya del relato que describe con una ironía, con una precisión irónica potente el sometimiento del pueblo a su figura. Son 16 mensajes, el parte, ¿no? Son 16 partes, el parte al presidente. El número 16, por ejemplo, se refiere a un enlace matrimonial dedicado al dictador. ¿Qué me dicen ustedes? Un enlace matrimonial dedicado al dictador. El número 6, por su lado, evidencia la bajeza moral de la gente con tal de congraciarse con el señor presidente, pues denuncia que su nombre, puesto en una caja de agua y de uno de los caminos, fue destrozado. O sea, este parte es el prototipo de un acusete, no de un chupamedia, como decimos en Chile. Por último, el número 5, para graficar esto, para ejemplificar, describe el agradecimiento de un ciudadano porque el presidente ha permitido que lo atiendan los doctores. Oh, impresionante, por eso. Bueno, se dice que nada se mueve o se piensa sin que él lo sepa. Como en la realidad, pues. Pero no es una novela realista, como pudiera pensarse, pues supera su estructura y la narración también. Está muy cercana, fíjense, al surrealismo, sobre todo el comienzo de la novela, y con ese lenguaje que descompone la lógica gramatical, ¿no? No puede ser una novela realista y por lo tanto tampoco es necesariamente una novela histórica, supera estas características. Estos son personajes mito, ¿sí? Mito. El propio Asturias, en algún momento de la entrevista con Hars, el libro de Hars lo tenemos acá, ¿no? El libro de Hars lo tenemos acá, ¿sí?
en algún pasaje de la entrevista a Luis Hals, Estrada de Asturias comenta: y Estrada Cabrera se había rodeado de hechiceros, curanderos, adivinos y energúmenos. Y yo le agrego, como en la novela. Así es. Bien, amigos, nos alargamos un poquito hoy, por las razones sabidas. Y bueno, con esto terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo la audición, la atención de ustedes, y nos veremos en nuestro próximo programa, que ya estaba grabado, pero habrá que cambiarle la cortina, ¿no? Claro, así funciona esto. Si Dios quiere, nos vemos el próximo lunes. Me parece